Vamos a elevar una oración cortita al Señor. Señor, te adoramos porque tú eres un Dios que escucha, un Dios que está atento de nuestro clamor, un Dios que oye, que inclina su oído a nuestras necesidades. Venimos ante ti con reverencia, Señor, y queremos aprender más de ti, conocerte. Dándote gracias, Señor, porque nos tienes por digno, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. Padre, permite que el Espíritu Santo pues ilumine esta palabra y que haga aquello por la cual tú la revelaste, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad o la vida lo ha puesto en una situación que tienen que estar atentos, encargados de algo, a los que son papis y mamis. Pero pensando y viendo a Arlet, que la hermana Ramona la tenía, y yo hablaba, y tenía horas de nacida, y cuando yo hablaba, ella movía el ojito, y por aquí, claro, ella no sabe girar la cabeza con 10 horas de nacida, pero ponía los ojos así, y ella estaba atenta a la voz de su mamá. ¿Sabes que Dios está atento a nuestra voz? Y las circunstancias que la vida nos pone, a lo mejor yo estaba en un aula con niños en mi país, que me tocó ser maestra, me tocaban hasta 25 o 35 niños, y uno no lo escucha a todos. ¿O sí? Sí, lo escuchamos. Cuando me tocó ser maestra de niños así de preescolar, aunque ellos no hablaban, si tú estás en esa aula, es porque tú como maestro, como docente, tienes la capacidad de estar atento. Así tienen que ir al baño, si hay que cambiarlo, todas esas cosas. Así tenemos un Dios atento. Él tiene la capacidad de estar atento aún de las personas que no hablan. Aún Él está atento de las personas con capacidades, con condiciones especiales. Tenemos un Dios atento aún de la naturaleza. Como un Dios que viste los lirios no va a estar atento de nosotros. Pero bueno, para basar esta breve introducción, porque estamos así de tiempo, vamos al libro de Daniel 11. Daniel 10, 11. Y en contexto, Daniel ya tiene como 85 años. Muy, muy, muy mayor. Muy, muy mayor. Y en el verso 10 empieza, bueno, vamos a empezar desde el 1, el 10:1, porque empieza narrando así. Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eso es como una introducción del capítulo 9. Que Daniel estaba orando a un Dios atento, a un Dios que inclina su oído como nosotros hemos hecho antes. Dice el verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. La NBT dice Tigri, que es más conocido. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro ufaz. Su cuerpo era como de beliro y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo, Daniel,
varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Tenemos un Dios que escucha, y a veces creemos que Dios no escucha. Creemos que tenemos un Dios viejito y sordo con los casquitos aquí, como ahora se usa, que se le pone, ¿no? Y tenemos que gritar para que Él nos escuche. Porque claro, entendemos mal cuando decimos un clamor. Cuando decimos un clamor es como unidos, vamos a hacerlo unidos. Como cuando el coro canta unido. No es que Él no escuche, sino que nos unimos, porque Él escucha sin que nosotros hablemos. Yo lo sé. Yo recuerdo que en una vez no teníamos coche. Teníamos un coche negro, viejo. Ay, ese coche. Y yo pasaba por los coches y oraba. O a veces pensaba. Y llegó un momento que yo dejé de orar porque la economía estaba muy mal. Cuando empezamos el ministerio, no había ni para comprar ropa. Y yo decía, uy, todo el mundo iba comprando estos coches de ahora blancos, altos, azules, que hay. Y nosotros no teníamos, yo no tenía trabajo, solamente trabajaba mi esposo. Yo no oré, pero el Señor oyó mi necesidad y entonces nos concedió el coche que tenemos. Entonces teníamos 2 coches en una casa de una sola persona trabajando, porque Dios escucha. Volviendo a Daniel, ¿qué es lo que estaba pasando? Daniel, él tenía 70 años en cautividad en Babilonia. Él era extranjero, él fue amoldado, quiso ser enseñado por esa cultura, pero él se rebeló, él tuvo a Dios siempre primero. Conocemos a Daniel, ¿no? Pero en el capítulo 9, ya Daniel está muy mayor, porque habían pasado 70 años de cautiverio en Babilonia, y él había leído que después de los 70 años iba a venir la liberación. Entonces Daniel empieza a orar. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ten piedad, no lo hagas por nosotros, hazlo por tu misericordia. Ese es el capítulo 9, resumido. Entonces, Dios le envía la palabra y le dice que cuando empiecen a construir el templo, entonces todo lo que Dios tenía planeado para Israel iba a empezar a acontecer. Entonces, en el 10, según los comentaristas, y yo también me uno a la opinión de los comentaristas, en el año tercero de Ciro es el mismo Ciro de Esdras 1:1, Esdras 2:1, Esdras 4. Es el rey de la potencia que gobernaba, que tenía todo el poder, que eran los persas. Entonces Ciro, Dios lo levanta y él da la orden para que empiecen a reconstruir el templo. Este capítulo se debe leer en cronología con Esdras. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a reconstruir el templo, empieza la oposición. Y llegan noticias a Daniel. Y Daniel ¿cómo está Daniel en el río Hiddekel? 3 semanas sin comer en ayuno. 3 semanas en silicio. Triste, agobiado. Porque la noticia que le venían de su tierra eran muy tristes. Ellos tenían el poder del rey. Ellos tenían los recursos, pero no podían reconstruir. Eso suena, ¿no? Los hermanos venezolanos que están hoy aquí están escuchando las noticias, y los que escucharán luego, y sabemos que es así, escuchando noticias, pero ¿qué hacemos con el dolor? Vemos que Daniel sí se permite sufrir, porque muchas veces en las iglesias, no lo declare, no sé qué, no se puede llorar, no se puede manifestar el dolor. Daniel está triste, Daniel está sin comer, Daniel está sin echarse perfume, parece que no se bañaba. Daniel está en abstinencia de comida porque tiene el alma afligida por las circunstancias de las noticias que él está recibiendo. Pero Daniel, en medio de su dolor, él está en la presencia del Señor. Y de hecho, el capítulo, por más que tú lo busques, no vemos a Daniel orando una oración verbal, una oración en voz alta. Pero el ángel le dice, el personaje que sabemos que es Jesús, le dice, tu oración, en el verso
en el verso 12 creo que era, a ver si lo encuentro, cuando le dice, tu oración ha sido oída. En el verso 12 dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel no vino a un culto de oración, porque ni siquiera tenía templo. Daniel no pidió oración a sus amigos, no lo sé. Daniel solamente fue a estar 3 semanas en la presencia del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando lo que hemos orado, Dios nos lo concede, pero empieza a ir todo mal? Un matrimonio, un hijo, un trabajo, un noviazgo. Ponle ahí en la raya lo que tú quieras. Sale mal, porque la vida es así, en un mundo caído, en un mundo que tendremos aflicciones, esas cosas pasan. Pero ¿qué hacemos? ¿Renuncio a Dios? ¿O no desecho todo lo que es Dios? Aprendo de Daniel que en el momento que, dicen los comentaristas, que él empieza a recibir la noticia de que hay problemas en su tierra, en Jerusalén, de que la reconstrucción no se está llevando a cabo, Daniel no se atrinchera, pero Daniel está sufriendo. Daniel sabe que Dios es poderoso, por eso viene la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo lo haría yo? Si todo lo que yo he orado y está contestado, porque la oración está contestada, eso estaba profetizado. ¿Qué yo haría si todo empieza a caerse a pedazos? ¿Qué yo haría si toda mi vida yo tuviera que empezar de nuevo? Porque aprendería de Daniel. Esta historia está aquí para ti y para mí. Él se afligió, él hizo ayuno, él lo demostró con el cuerpo, lo demostró con su mente, pero el Señor vino a su encuentro, lo tocó y le habló. Dice que el sonido de sus palabras eran como de aguas. Y él le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Yo me pongo a pensar, Daniel era un hombre viejito, pero de poder. Él podía ir a la presencia del rey Ciro. ¿Ustedes qué creen? Él puede ir donde Ciro y decirle, oye Ciro, que allá en Jerusalén, eso estaba lejísimo, está pasando esto. Pero Daniel elige ir a la presencia de Dios. Puede ser que él estuviera triste, porque él no era muy viejo para ir a Jerusalén. Yo no sé por qué él se entristeció así. El Espíritu Santo no ha dejado esta historia para nosotros, para que sepamos en el momento de la tristeza, en el momento de la catástrofe, en el momento de las malas noticias, en el momento de las oraciones contestadas, pero como que no está yendo mal. Un embarazo deseado nos pasó a nosotros con nuestro hijo mayor. Este embarazo, el primer embarazo de ese niño, eso fue lo más deseado y lo más buscado del mundo. Y viene el embarazo y amenaza de aborto. ¿Qué haces entonces? ¿Es Dios infiel? ¿Me está martirizando? ¿Es un Dios déspota? ¿Es un Dios malo? ¿Es un Dios que no controla el dolor? Esas cosas pasan y se rompen las oraciones contestadas. Un negocio que tú oraste, que tú hiciste silicio y se fue a la quiebra. ¿Qué hacemos cuando las cosas vienen al revés, que digo yo? Eso también estaba en el plan de Dios. Que Jerusalén, estaba profetizado que Jerusalén a la orden, Gabriel le dice en el capítulo 9, cuando empiece la orden de Ciro, Jerusalén va a ser constituida y edificada. Claro, el enemigo tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Poner obstáculos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Creer. Abel siempre dice, y me gusta mucho esa frase, el enemigo solamente obstaculiza. Pone como barreras y te pone una barrera y otra barrera y a veces te estrellas y te duele, pero nunca puede detener el plan de Dios. El enemigo paró la obra 16 años. 16 años paró la obra, ¿no? Los enemigos de Jerusalén pudieron detener la reconstrucción 16 años. Esos son muchos años. La pusieron obstáculos, pero no la detuvieron. Jerusalén tenía que ser reconstruida, porque cuando Jerusalén fue restituida o reedificada, el reloj de Dios empezó a tita, 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 hasta que llegó la cruz de Cristo.
Sabemos que el enemigo se levanta contra naciones, se levanta contra familias, se levanta contra tus sueños, se levanta contra ti, porque Dios tiene planes. Todo lo que estaba pasando en Jerusalén era porque el reloj de Dios había empezado a funcionar. Porque la profecía de las 70 semanas de Daniel empezó con la reconstrucción del templo. Y él le dice, cuando den la orden, va a empezar el reloj, tic-tac, tic-tac, tic-tac. A la semana 62 de ese reloj divino, va a pasar tal cosa, tic-tac, tic-tac. A la semana 69 le van a quitar la vida al Mesías. Y el reloj de Dios, ¿cómo hacía? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y el reloj de Dios se paró. Pero el enemigo no ha podido contra el propósito. Sabemos que el reloj de Dios va a seguir, se va a volver a poner en marcha cuando la iglesia sea levantada. Pero yo no vine a hablar de escatología. Yo vine a hablar y a terminar de que tenemos un Dios atento. Un Dios que escucha. Daniel estaba muy, muy deprimido. 3 semanas sin comer, eso es muchos días sin comer. 3 semanas sin bañarse. Y él estaba ni siquiera en un culto de oración. En esos tiempos, según la tradición, los judíos, ellos se ponían en los ríos. Ustedes ven Lidia en Hechos, sí que sí, ¿no? En Hechos, Lidia y Pablo encuentra a Lidia en un río. Como ellos no tenían templo, en los ríos era como la cita, el lugar de encuentro. Daniel estaba en el lugar preciso donde la gente iba a encontrar a Dios. Él estaba en el río y de qué, ¿verdad? En la presencia de Dios, dispuesto a humillarse. Que cuando vengan los problemas, porque van a venir y resolvemos uno y viene otro. Y tenemos que seguir firmes. Dice Efesios 6 que nos mantengamos firmes así, como el soldado, para que cuando acabe todo, nosotros no estemos desgastados. ¿Sabe por qué nos desgastamos? Emocional, física, nos salen la cana. Porque entonces cuando viene el enemigo, tú no estás firme, tú empiezas a meter la mano y te cansas. El enemigo, la Biblia dice, firmes, con toda la armadura, el yelmo de la cabeza, lo que te cubre el corazón para que no te afecte mucho, para que no te afecte las partes más sensibles, lo que te afecta tu testimonio, predicando el evangelio, pero en batalla. No importa, por donde el enemigo me tire, por la familia, por el hijo mayor, por la hija menor, mi mamá, la muerte de mi papá, la enfermedad de mi esposo, yo firme. Pero si yo empiezo a defenderme yo, ya no estoy firme. Me voy cansando, porque mientras yo estoy peleando así, me voy cansando. Daniel estaba sin bañarse, sin comer, pero firme en la presencia del Señor. Así que, hermano, te quiero dejar este mensaje. Estamos con la noticia de lo de Venezuela, pero mañana puede ser Santo Domingo. ¿También tembló? Yo no, o sea, no digo, no que estoy profetizando. Solamente quiero decir que Jesús dijo en Juan que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer si a nosotros somos el pueblo que nos tocó vivir en los tiempos finales? Cada vez que pasen cosas así, ¿nuestra fe se fortalece o nos dejamos llevar como las olas? Esperemos que salgamos fortalecidos. Estamos en los tiempos finales, en los tiempos donde el anticristo ya está por ahí. Porque dice Primera de Juan que ya está en acción, siempre ha estado. En los tiempos de que en vez de estar dormidos debemos estar despiertos y llorando como Daniel, pero en la presencia del Señor, llorando por todo lo que pase, pero velando. Así que, hermanos, yo les animo a que estemos firmes, a que sepamos que Dios está atento y que Él no está escuchando. Daniel, el Jesús, que es que se le aparece, le dice, eres muy amado. Es como, chico, en el cielo te quieren tanto. En el cielo te quieren tanto. Pero también, Cristina, en el cielo te quieren tanto. David, en el cielo te quieren tanto. Aida, en el cielo te quieren tanto. Tu oración ha sido oída. Si es conforme a la voluntad de Dios, Él te escucha. Así que nosotros, cuando oramos, lo que tenemos es que descansar. No podemos orar. A mí una vez, para terminar, se me perdió un abrigo. En la crisis esta de cuando empezamos el ministerio, la hermana Ana me regaló un abrigo hermoso. Y yo lo tendí y vino un viento y se me llevó el abrigo. Entonces yo estaba orando, Señor, porque ahora yo no tengo más abrigo. Permíteme, como uno empieza a orar, permíteme que haga esto, que haga lo otro.
Y yo recuerdo que dije, pero yo no he descansado. Si se me perdió el abrigo, me pondré de los otros que tenía, que era que me quedaban muy pequeños. O a lo mejor, tú sabes, las mujeres somos medias así, que no era el color de moda. Entonces me tocaron el timbre. Y la vecina de abajo, el abrigo le cayó en su casa. Pero el proceso de perder el abrigo como por una semana me enseñó que oramos, pero no descansamos. Porque yo no descansé. O sea, descansar es que tú oraste y el Señor te escuchó. ¿Saben lo que es descansar cuando oras? Tú oraste por el esposo que tú estás esperando. Y tú vas a seguir orando como la mujer de Lucas 18. Pero descansando de que te están escuchando. No es que yo ahora vaya a la casa del vecino, del primero, que yo no sé quién es. Yo no tengo ninguna relación con él y le voy a tocar la puerta. ¿Él me va a abrir? No, porque él no me conoce. Nosotros cuando hablamos con un Dios que nos conoce. Y por eso sabemos que Él no escucha. De ahora en adelante, hermano, cuando oremos, lloramos y todo, pero sabiéndonos escuchados. Porque nuestra oración ya fue oída. Amén.